Hola, señor instructor del SENA. Soy Daily Estefanía Toro Soto, estudiante de la institución educativa Zaragoza del grado 11. Don Joan Steven Duque, Valeria Meneses y mi persona vamos a presentar algunos temas que son de gran importancia para la agricultura. Los temas a presentar son sistema de riego, siembra directa e indirecta, reproducción sexual y asexual. Sistema de riego. ¿Qué es un sistema de riego? Se le llama sistema de riego al conjunto de estructuras que permiten aplicar agua al suelo, generalmente para proporcionar suficiente hidratación a un cultivo. Normalmente está compuesto de tubos, bombas hidráulicas y aspersores. ¿Para qué se utilizan los sistemas de riego? Los sistemas de riego se utilizan para garantizar que grandes extensiones de vegetación reciban suficiente agua, minimizando el esfuerzo humano, así como las pérdidas de recursos hídricos. Algunas de las aplicaciones más importantes de los sistemas de riego son agricultura, mantenimiento de áreas verdes a lo largo de las carreteras, riego de parques y jardines públicos y privados. ¿Qué tipos de sistema de riego existen? Los sistemas de riego deben adaptarse a la vegetación, las características del terreno en el que se encuentra la vegetación, las condiciones climáticas, según el lugar en el que se aplica el agua. El riego puede ser superficial, subterráneo, localizado. Según los sistemas utilizados, el riego puede ser por surcos, por aspersión, por exudación o por goteo. Nos vamos a centrar en el sistema de riego por goteo. También llamado riego gota a gota, consiste en un gotero instalado a lo largo de una manguera o tubería que deja caer gotas de agua directamente en la zona de las raíces de las plantas. ¿Cuánto regar por goteo? El riego por goteo usualmente necesita menos frecuencia que la irrigación por medio de rociadores. Se recomienda seguir la siguiente frecuencia que debe proporcionar el agua suficiente a la mayoría de las plantas. Un día por semana o menos durante el invierno, 2 días por semana durante la primavera y el otoño, 3 días por semana durante el verano. En general, entre mayor sea el flujo de galones por hora de su emisor, menos será el tiempo en el que debe funcionar su sistema de riego por goteo. Consejos de riego por goteo. Debido a que las plantas tienen diferentes necesidades de riego que el césped, su reloj de irrigación debe permitir diferentes programaciones para las estaciones de riego por goteo y de rociadores. El riego por goteo realmente beneficia a las plantas en un medio ambiente desértico. Los sistemas de riego por goteo deben funcionar durante más tiempo que los sistemas de rociadores, debido a que proporcionan agua más lenta y eficientemente. Determine la cantidad de tiempo de riego basándose en la medida de flujo de sus emisores de goteo, el tiempo de plantas que va a regar y las condiciones de la tierra. Mantenimiento por goteo. Revise su línea de goteo periódicamente para localizar rupturas y revise los emisores para asegurarse de que no hay obstrucciones o cabezas que se hayan roto. Asegúrese que cada emisor riegue la cantidad de agua apropiada. Para ayudar a destapar un emisor obstruido, sostenga su dedo sobre la salida del emisor por unos segundos para que el agua circule de regreso y limpie el emisor. Cambie las líneas y filtros por lo menos 2 veces al año o cuando cambie su horario de riego. Localice la tapa del extremo de su línea de goteo. Esta debe estar en el punto más alejado de la caja donde está localizada su válvula. Abra la tapa y haga funcionar brevemente el sistema para limpiar cualquier residuo que pueda estar obstruyendo su línea. Apague el agua antes de tratar de volver a colocar la tapa de su línea. Ventajas. Mejor aprovechamiento del agua. Se ahorra entre un 40 o 60% de agua con respecto a otros sistemas de riego. Facilidad para realizar fertirrigación, disminución del riesgo de enfermedades, reducción de la mano de obra, sobre todo porque disminuyen las malas hierbas al no humedecer la totalidad del suelo, disminución de la utilización de abonos y fitosanitarios, incremento de la productividad y de la calidad de los cultivos, riegos de alta frecuencia, facilita la automatización, se puede utilizar en terrenos de mucha pendiente. Inconvenientes o desventajas. Alto coste de instalación, alto coste de mantenimiento, dificultad de dar lavados en profundidad, posibilidad de salinización del suelo, necesidad de mayor preparación técnica del agricultor,
necesidad de fertilizantes totalmente solubles en agua, necesidad de alto grado de filtración. Sin embargo, el gran ahorro de agua que produce, permitiendo regar zonas áridas o semiáridas con escasez de agua con agua de baja calidad, junto con la posibilidad de fertirrigar, aumentando la calidad y cantidad de las cosechas, hace que el riego localizado por goteo sea cada vez más utilizado. A continuación le mostraremos un ejemplo por medio de una maqueta de un sistema de riego por goteo. Bueno, mi nombre es Juan Andrés Mejía Villegas. El día de hoy voy a hablarles sobre siembra directa e indirecta. Empecemos por la siembra directa. En la siembra directa se ven tres tipos de siembra, que sería por semillas, por bulbos y por estacas. En la siembra por semillas, cogemos la semilla de la planta, pues se puede sacar de su fruto o de alguna extensión de ella. Esta semilla, respectivamente, la sembramos en el suelo para que ésta crezca y germine. Por ejemplo, el maíz. Sacamos unos los granos o semillas de maíz y los sembramos en el suelo y esperamos a que estos germinen y crezcan próximamente. La segunda sería por bulbos. Este se puede ver, por ejemplo, en las matas de plátano, ya que podemos sacar una porción de la planta, por ejemplo de la raíz, y dividirla en varias secciones. Estas mismas las sembramos en el suelo y crecen igual que las semillas. Y la última sería por estacas, en la que en esta sacamos una parte del tallo o del tronco de la planta en general. Por ejemplo, en la yuca, cogemos el tallo de la planta y lo partimos en múltiples partes y estas mismas las sembramos en el suelo. Estas generarán una raíz que dará origen a otras plantas. Por ejemplo, que podemos sumarles serían la planta de tomate, que podemos sembrar sus semillas directamente en el suelo o en un almácigo. También están, por ejemplo, el pepino, también aplican en estas, y también entrarían otras plantas que serían como la zanahoria y los rábanos. Estos ya serían más similares a los bulbos al estilo de siembra. Todos estos forman parte de la siembra indirecta. Para finalizar, hay ciertos aspectos que no pueden ser pasados por alto o pueden ser tampoco tomados tan a la ligera. Uno de estos podría ser la ubicación geográfica donde está el cultivo, ya que esto también va desde cómo es el tipo de cultivo que vamos a proporcionar dependiendo su ubicación, y también saber cuáles son los factores de la tierra del mismo cultivo, ya que gracias a estos es que vamos a elegir qué plantas beneficiosas sembrar en estos. Pero no solo eso, también hay que saber los aspectos específicos de cada planta para poder determinar cuál sería su método de siembra más efectivo o oportuno, ya que si no elegimos esto correctamente podemos generar contratiempos que nos dan como efecto daños en el cultivo al no estar sembrado en condiciones de un terreno óptimo para él, o también una parte económica se puede ver afectada, ya que no vamos a tener una cosecha oportuna o no vamos ni siquiera a tener cosecha, ya que el cultivo puede estar sembrado en una parte geográfica donde no es oportuno por sus climas, o simplemente estamos en destiempo de siembra. Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Landón Ramírez y el día de hoy les voy a hablar sobre la reproducción en las plantas. En sí existen dos formas de reproducción, asexual y sexual. Es de esa última la cual les voy a hablar yo. La reproducción sexual en las plantas se da cuando los gametos masculinos y femeninos, los cuales son células especializadas en la reproducción de las plantas, se combinan para dar origen a una nueva planta con características genéticas únicas. Ejemplo son los musgos, los cuales son plantas pequeñas que contienen gametofitos masculinos y femeninos. Los gametofitos masculinos se encargan de la producción de espermatozoides, los cuales viajan a través del agua y alcanzan los gametofitos femeninos, y de esta manera se da la fertilización y la creación de esporofitos. Un claro ejemplo de la reproducción sexual en las plantas, y también muy conocido por muchas personas, es la polinización, la cual consiste en que los gametos masculinos presentes en el polen son transferidos de las anteras de una flor al estigma de otra. Allí los gametos masculinos fertilizan los óvulos de la flor, dando paso a la creación de nuevas semillas. Ya que la reproducción sexual implica la necesidad de encontrar un compañero de la misma especie para la fertilización, lo cual puede ser un verdadero desafío en entornos donde la densidad de los polinizadores es bastante baja.
polen es transportado a través de diversos agentes polinizadores, como lo son las aves, por ejemplo el colibrí, o los insectos, con las mariposas y las abejas, o incluso es transferido a través del viento. Algunos ejemplos de plantas que se reproducen de manera sexual son los helechos, los cuales contienen estructuras llamadas soros debajo de sus frondas. Estos producen esporangios, los cuales contienen esporas que son liberadas al ambiente y se pueden fusionar para crear nuevos helechos. Un ejemplo de la reproducción sexual son las plantas con flores, pues en su gran mayoría suelen reproducirse de esta manera. Otra ventaja que tiene la reproducción sexual de las plantas es la resistencia a plagas y enfermedades, gracias a la variedad genética que ya les expliqué. Por otro lado, la mayor desventaja que presenta la reproducción sexual de las plantas es la dependencia de agentes polinizadores, ya que sin estos es bastante complejo que este tipo de reproducción se dé. Buenas tardes, mi nombre es Joan Steven Duque y les voy a hablar acerca de la reproducción asexual, la cual es un tipo de reproducción que no necesita dos progenitores para generar descendencia en una especie, ya que basta solo con el material genético de un solo individuo y así genera otro genéticamente idéntico. A este proceso también se le conoce como clonación y puede ocurrir de diferentes procesos de división celular, ya sea la gemación, la bipartición, fragmentación o partenogénesis. Uno de estos tipos de reproducción o de división es la bipartición, que consiste en una sola célula o una célula principal dividiéndose en dos, repartiendo su ADN equitativamente entre estas y pues ya posteriormente se van regenerando o generando más de estas, así formando un individuo principal o un individuo completo. Otro tipo de reproducción asexual es la gemación, que consiste en una pequeña protuberancia o pequeña yema saliendo del individuo principal que está compuesta de células madres que posteriormente se convertirán en un individuo completo. Otro es la fragmentación, que consiste en un individuo dividiéndose en varias partes o en muchas partes que posteriormente serán capaces de generar sistemas, los sistemas que necesiten para pues así formar un individuo completo. Las ventajas de este tipo de reproducción es que, como ya lo dije anteriormente, no se necesitan dos progenitores para dar origen a uno nuevo, a un individuo nuevo. Simplemente con uno solo se puede generar otro. De ahí otra ventaja, que es la herencia idéntica del material genético o de las características genéticas. Esto ya que pues si tenemos un individuo con características que nos benefician, pues al reproducirse este tendrá las mismas características que necesitamos o que son para nosotros importantes. Una de las principales desventajas de la reproducción asexual es que, como ya lo dije anteriormente, los individuos generan una copia idéntica a su ADN. Este método extendido genera descendencia genéticamente idéntica al progenitor, lo que resulta en una falta de diversidad genética. Esto puede hacer que la especie sea más vulnerable a enfermedades o a cambios ambientales, y esto pues asimismo puede afectar su capacidad de adaptarse al medio en el que se encuentra. Otra de las desventajas de este método es la acumulación de mutaciones, ya que pues como lo dije pues las características no varían y a medida que los organismos se reproducen de esta manera, las mutaciones genéticas no se eliminan fácilmente de la población, lo que puede llevar a la acumulación de problemas genéticos a largo plazo. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Meneses. El tema que me tocó fue el cronograma de fertilización. Nosotros en este momento lo vamos a hacer del cultivo de maíz. Primero que todo nos vamos a aventurar a una breve reseña de la historia del maíz. El maíz fue domesticado por primera vez por los pueblos nativos de México hace unos 10.000 años.
La primera vez de la aparición en la historia de la agricultura europea coincidía en el descubrimiento de América. Al venir Cristóbal Colón a América, al descubrirlo, conocen a los indígenas, entonces los indígenas les muestran un nuevo cereal que se llama machi, como les decían ellos. Se introduce en España en 1943 y el maíz se extendió por Asia, África y Europa rápidamente. De ahí es uno de los alimentos más consumidos por las familias, por la canasta familiar de las familias de todas las partes del mundo. Para terminar la historia del maíz, vamos a mostrarles cómo hicimos el plan de fertilización o el cronograma. El cronograma de fertilización lo podemos dividir en varias etapas. La primera etapa sería el análisis y el muestreo del suelo. ¿Qué es un análisis y muestreo del suelo? Es una práctica básica para determinar la fertilidad actual y potenciar cada lote. El objetivo es efectuar un análisis de suelo en determinado de los nutrientes del lote, para que junto con la extracción de nutrientes se puedan efectuar un balance y establecer qué cantidades podemos agregar en fertilizantes al lote. La tercera etapa sería el diseño y planificación del plan de fertilización o cronograma. Una vez realizado el diagnóstico, en la cual se debería establecer la necesidad y no de fertilizar, en el caso de hacerlo, las cantidades de nutrientes a aplicar. Es necesario armar un plan de fertilización ajustado a cada lote. Este plan consiste en la definición de las cantidades y tipos de fertilización a aplicar, así como del momento y tecnología de aplicación, para satisfacer las necesidades del cultivo. En la determinación de estos aspectos intervienen diferentes factores operativos, como la disponibilidad de máquinas, el piso en los lotes, etc. Los económicos serían la disponibilidad de fertilizantes en la zona, precio por unidad de nutrientes de fertilizantes, entre otros. Y por supuesto, ambientales, distribuciones e intensidad de lluvias, temperaturas, entre otros. La etapa es la evaluación y el análisis de los resultados del plan de fertilización o cronograma. Una vez ejecutado este plan, es necesario realizar y evaluar la estrategia de fertilización utilizada, si funcionó o en qué grado de eficiencia quedó. Para poder hacerlo, es necesario contar con alguna de las partes del lote dejadas como testigos, como la práctica tradicional o sin fertilizar, por ejemplo. La quinta etapa es la evaluación y el análisis del plan de fertilización. Una vez ejecutado este plan, es necesario evaluar si la estrategia de fertilización utilizada si funcionó o en qué grado de eficiencia está. Para poder hacer esto, es necesario contar con alguna parte del lote dejando como testigo una práctica tradicional o sin fertilizar, por ejemplo. Y puede ser solamente una franja del ancho de la maquinada. En el mejor de los casos se pueden realizar algunas pruebas o ensayos más elaborados. A continuación le vamos a poner una imagen del cronograma de fertilización que nosotros hicimos.